Puede sentarse, hermano. Una gran multitud había venido para escuchar y para ver a Cristo Jesús. Una muchedumbre ávida y expectante. Habían venido los enfermos sobre sus esteras, esperando no solamente mirar al Maestro, sino recibir la sanidad. Había tanta gente, se juntó tanta gente en esa ocasión que Jesús les pidió a sus discípulos que pusieran una barca un poquito dentro del agua. Allí Él se subió para presentar una interesante enseñanza. De ahí el Maestro podía contemplar la hermosa llanura de Genezaret. Más allá estaban las colinas sobre las laderas y la llanura. Y allá se podían ver los sembradores y también los segadores que estaban muy ocupados con la cosecha. La multitud estaba muy familiarizada con ese cuadro. Y entonces, mirando la escena, Cristo Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra parte de la semilla cayó sobre la piedra, pero se secó porque no había humedad. Otra parte cayó en los espinos, y los espinos nacieron junto con esta semilla, pero los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó sobre buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por 1. Y hablando él estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿qué quiere decir esto? Versículo 11, encontramos la explicación del Maestro. Esta es pues la parábola, dice el Señor. La semilla es la palabra de Dios. Los que caen y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y entra en su corazón y les quita la semilla para que no crean y se salven. Versículo 13, los que caen sobre la piedra son los que oyen y reciben la palabra con mucho gozo, pero no tienen raíces. Crecen por un tiempecito, pero en los tiempos de la prueba se apartan. Y la que cayó en los espinos, dice el Señor Jesús, son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mis hermanos, en esta interesante parábola, el Señor Jesús nos presenta la siembra del Evangelio. Elena White nos dice: por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejante de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir
los granos celestiales de la verdad. Versículo 11 nos dice que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Y Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice también el maestro: el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Así que aquel que recibe por fe la palabra de Dios, está recibiendo vida eterna y recibe también el carácter de Dios. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es sin duda alguna nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado su santa palabra. Ese libro, mis hermanos, que tienen allí en sus manos, es la semilla de Dios. Es la semilla que Dios vino a sembrar en esta tierra. El sembrador también es el Hijo de Dios, quien es la palabra encarnada. Y en tercer lugar, hay otro sembrador. Y ese sembrador, mi hermano y mi hermana, eres tú. Dios te ha dado el privilegio de trabajar junto con Dios, junto con el Padre, junto con Cristo, para sembrar su santa palabra en este mundo. Ahora, el punto principal de esta parábola, la enseñanza central de esta parábola, es mostrar los distintos tipos de tierra en las que cae la semilla. Los que han sembrado ya la semilla se han dado cuenta que esta semilla cae en distintos terrenos. Y Cristo nos presenta 4 tipos de tierra. Nos dice el versículo 5, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se comieron la semilla. Otra parte cayó sobre la piedra, nació la semilla y ¿qué pasó? Se secó porque no había humedad. Otra cayó en los espinos, la hierba, y cuando crecieron los espinos junto con la semilla, la hierba ahogó a la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Notemos, hay semillas que caen fuera del surco. ¿Qué es un surco? ¿Saben lo que es el surco? ¿Qué es el surco? Algo que se usa para regar. Es la tierra preparada, ¿verdad? La tierra preparada, y ahí es donde uno siembra. Me tocó sembrar con mi querido abuelo. Ya mi padre ya fue más sofisticado. Él nada más supo cómo comer. Pero mi abuelo sabía sembrar y me enseñó a sembrar, que se me olvidó, es otra cosa. Pero junto al surco, qué rara palabra, ¿no? Surco. Junto a donde está la tierra preparada hay un lugar donde la tierra está dura. No pasó por allí ¿el qué? El arado. No pasó el arado. Y hay semilla, dice Jesús, que cae fuera del surco, en el camino, donde está duro. Y vienen las aves y ¿qué hacen? Se las comen. Me acuerdo de mi abuela cuando nosotros sembrábamos en los surcos, echaba semilla por los lados
decía, para que se coman esto las aves y que no se coman lo que sembramos. Otra semilla cayó en las piedras, especialmente allá en Palestina, en Jerusalén, hay demasiadas piedras, demasiadas. Y cuando el sembrador salía a sembrar y que tiraba la semilla, una se le escapaba y se iba al camino. Otras caían sobre las piedras y se secaban. Otras caían donde había mucha hierba y el arado no había podido pasar por ahí. ¿Y qué pasaba con esas semillas? Se ahogaban. Pero otra semilla cayó en buena tierra y llevó mucho fruto. Ahora notemos, mis hermanos, cómo Jesús aplica esto. Versículo 12 dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los de la tierra dura, que cae la semilla, vienen las aves y se lo llevan. Jesucristo dice: las aves son el diablo. El diablo. Que en estas personas que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la semilla. Mis hermanos, esta es la tierra dura. Estas son personas comparadas con la tierra del camino, que vienen las aves y se comen la semilla. Y las aves son el diablo que quita la semilla de su corazón, que quita la palabra para que no crean y se salven. Estas son personas que vienen 1, 2, 3 veces a la iglesia. Se les invita para que vengan a unas conferencias o que vengan a la iglesia y vienen 1, 2, 3 veces, escuchan la palabra y dicen: no, gracias. No vuelven más. Personas que vamos, les tocamos, le damos un centinela, volvemos otra vez y dice: ya no vengas más. Personas que reciben 1, 2, 3 estudios bíblicos y luego dicen: no, ya no venga, no quiero saber nada más de tu iglesia, de tu semilla. Terrenos duros. ¿Te has encontrado con alguien así? Si no has nunca sembrado, no te has encontrado con nadie así. Pero los que hemos sembrado la palabra de Dios nos encontramos con muchos de estos tipos de personas. Simplemente no quieren. Mi abuelo paterno nunca quiso. 3 estudios bíblicos le dimos mi hermano y yo y nos corrió. Nos corrió de su casa. Mi papá no nos corrió porque ¿dónde nos iba a correr? Pero mi papá también fue terreno duro. No quieren saber más del evangelio. No quieren saber más de la palabra de Dios. El diablo les quita la palabra y ellos lo dejan. No buscan más semilla. El diablo viene y se las quita y ellos dicen: pues ni modo, está bien. Elena White nos dice: la semilla sembrada al lado del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. No le interesa, no le importa. Semejante al camino muy trillado, dice ella, pisoteado por los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, de sus placeres y de sus pecados.
Oyen la palabra, pero no la entienden y no les interesa. No disciernen que se aplica a ellos y que se trata de su salvación. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de gracia de la salvación en Cristo Jesús. Lo pasan como si fuera algo que no les importa, que no les concierne, que no es para ellos. La hermana White continúa diciendo: como los pájaros están listos para sacar la semilla que cae en el camino, Satanás está muy listo para quitar de las almas las semillas de verdad divina. Satanás teme que estas personas despierten y que se ablande su corazón endurecido. Así que Satanás y sus ángeles se encuentran en todas las reuniones donde se predica el Evangelio. No le gusta a Satanás que se predique el Evangelio. Y cuando hay una reunión evangelística son los primeros en llegar, porque son muy puntuales. ¿Y a qué vienen? Vienen a buscar en primer lugar a los terrenos duros para quitarles la semilla. Y mientras los ángeles del cielo, dice ella, tratan de impresionar a las almas con la palabra de Dios, el enemigo está alerto para que no surta efecto. Con una malicia, él está presente y trata de desbaratar lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Así que mientras Cristo quiere atraer a estas almas a su amor, Satanás, por otro lado, trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Es una lucha, es una batalla. Él ocupa la mente con planes mundanales. Están en la iglesia pensando en sus negocios, pensando en sus trabajos. Satanás excita la crítica, la duda, la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o las maneras puede que no agraden a los oyentes y estos se espacían en estos defectos. No, ¿para qué voy a ir? Mira el predicador, qué feo habla. Mira qué feo está. No habla bien. O parece un político. Enfatizan los defectos. O dicen, la gente de ahí no me gusta. Le echan la culpa a cualquier cosa. Así que la verdad que ellos tanto necesitan y que Dios se las da misericordiosamente no produce ninguna impresión. Ahora lo que sigue es muy duro y no lo digo yo, lo dice la hermana White. Satanás tiene muchos ayudantes, no nada más ángeles. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Wow. Satanás utiliza a muchos que profesan ser cristianos para que Satanás realice su labor. Muchos cristianos escuchan la predicación de la palabra de Dios y hacen de ella el objeto de crítica en su hogar. Espíritu de profecía. Hermanos que se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un orador político mundano. Se espacían en comentarios triviales o sarcásticos
sobre el mensaje que debiera ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten libremente el carácter, motivos y acciones del predicador, aunque aquí dice pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Es decir, llegan a su casa, se ponen a comer y a criticar a medio mundo. Se pronuncian juicios severos. Se repiten chismes y calumnias que se escucharon. Y muchas veces esto cae en los oídos de los inconversos. Dice ella, muy a menudo los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Y así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia que se le debe dar a su mensaje. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la palabra de Dios. Así en los hogares de muchos cristianos se inculca a muchos jóvenes la incredulidad. Y los padres se preguntan después por qué sus hijos tienen tan poco interés en el Evangelio y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas, se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas. No ven que su propio ejemplo ha endurecido el corazón de sus hijos. La buena familia, la buena semilla, no encuentra un lugar para arraigarse y Satanás la arrebata. Bueno, versículo 13. Otra semilla cae sobre la piedra. Estos son los que, habiendo oído, dice el Señor Jesús, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por un tiempecito y el tiempo de la prueba los aparta. En segundo lugar está la tierra, que es piedra. Es tal vez mejor que la del camino, menos dura. Estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo, con alegría, y creen por un tiempo, pero no echan raíces. Y en el tiempo de prueba se apartan. La hermana Joven nos dice, muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así lo llama ella. Oidores piedra, pedregosos. Se convierten fácilmente, aceptan rápido el Evangelio y se bautizan. Se miran inteligentes en las cosas espirituales, pero tienen una religión muy superficial. No se unen con Cristo mediante la fe. Los pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus obras y en sus impulsos, pero no están fuertes en el Señor y la potencia de su fortaleza. No tienen raíz porque no están relacionados con Cristo Jesús. Se emocionan, aceptan, pero no se conectan completamente con nuestro Señor Jesucristo. Muchos aceptan el Evangelio, dice ella, como una manera de escapar el sufrimiento en lugar de una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo, piensan que la religión los va a librar de dificultades y las pruebas. Y mientras todo anda bien, todo está bien, viento en popa, parecen ser buenos cristianos. Pero cuando viene la prueba,
no pueden soportar la causa de Cristo. Y como no tienen raíces, las pruebas los tumban. Los tumban. Se les hace muy difícil entregarse completamente al Salvador y hacer cambios radicales en su vida. Se fijan en las inconveniencias, en las pruebas y se olvidan de las realidades eternas. Es la tibieza en la vida cristiana lo que hace a hombres débiles en sus propósitos y deseos. El deseo y esfuerzo de servir a yo y a Cristo a la vez los hace un oidor pedregoso. Noten, quieren servir a Cristo, pero también quieren servir al yo. Y eso los hace pedregosos. Verso 14, otra cayó en los espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son abnegados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son los que son apartados del Evangelio debido a las riquezas y los placeres de la vida. La semilla del Evangelio muchas veces cae entre espinas, cae entre la mala hierba. Y a menos que no haya una transformación del carácter de estas personas, si continúan los hábitos viejos y la vida pecaminosa, serán extirpados de la presencia del Señor. Su cosecha se ahoga y las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán la semilla. La espina del pecado crece en cualquier terreno. Qué interesante, las hierbas no hay que cultivarlas. Lo que hay que cultivar son las buenas plantas. Uno nunca va a darle tierra a la hierba, sale solita. Hemos tratado, mi esposa y yo, de tener una huertecita en la casa. Todo ha nacido menos lo que sembramos. Por eso la gracia de Dios debe ser cuidadosamente cultivada. Si no cultivamos el amor, la gracia, la fe, lo que va a crecer es la hierba. Las espinas, las zarzas, la hierba siempre están listas para surgir. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si no obra incesantemente para refinar y ennoblecer nuestro carácter, los viejos hábitos van a dominar nuestra vida. Los hombres pueden profesar creer en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado, entonces el pecado ganará la victoria sobre nosotros. Cuando se cortan las espinas, mis hermanos, hay que desarraigarlas completamente porque crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Cristo mencionó, mis hermanos, en esta parábola, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, las cosas que dañan el alma. En San Marcos él dice: los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de las cosas.
Lucas dice los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida. Eso es lo que ahoga la palabra, el crecimiento de la semilla espiritual. El alma deja de obtener su nutrición en Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. La hermana Juan nos dice, noten qué interesante, los cristianos debemos trabajar, debemos ocuparnos en los negocios. Dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Y se puede hacer sin pecar, no es pecado trabajar, al contrario. Dice, pero muchos llegan a estar tan absortos en sus negocios. Los negocios los consumen. La riqueza, la codicia, los cuidados de este mundo los consume. Que no tienen tiempo para orar, para leer la Biblia, para asistir a la iglesia y para servir a Dios. ¿Y qué pasa? Toda esa hierba que está creciendo a su lado los consume. Pero no toda la semilla cae en mal terreno. Gloria a Dios. Versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. El Salvador dice que hubo semilla que cayó en buen terreno. Este es el que oye y entiende la palabra y lleva fruto. Lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Es lo interesante de la semilla, que uno echa una semillita, ¿en cuántas recoge uno? La que cayó en buena tierra son los que corazón bueno y recto retienen la palabra y llevan fruto con paciencia. Los oyentes que son comparados como a una buena tierra, oyen la palabra y la guardan. Satanás, con todos sus agentes, no puede arrebatársela. Satanás no le va a quitar la semilla a nadie que no se deja. Los que la descuidan, los que ponen atención a otras cosas, en el momento en que dejamos de mirar la semilla, viene Satanás y ¡vup!, como las aves, se lo bailan. ¿Han estado en algún restaurante, hermano, donde están muy tranquilitos comiendo y viene un pájaro y ¡vup! ¿Les ha tocado? Las gaviotas son peores, ¿verdad? Las gaviotas no se llevan un pan, se llevan todo el plato. Y si no agarra uno bien al niño, hasta el bebé se lo llevan. Una vez nos dijeron, no alimenten a las gaviotas. Le dije, ¿cuál alimentar si vino y nos robaron? No las alimentamos, se alimentan solas. Ahora, hermano, veamos algunas lecciones interesantes. El Padre y el Hijo desea que sus seguidores, la iglesia, sembremos la palabra. Dios quiere que tú y tú y tú y yo seamos sembradores. ¡Qué privilegio! Trabajar con el Padre, trabajar con el Hijo, sembrando la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie diga en el día del juicio, a mí nadie me dijo. ¿Cómo no? Te tocábamos y te escondías. Te hablábamos y no querías. Dios quiere que todo mundo escuche y que tengan oportunidad para salvarse. Pero no todos van a aceptar el evangelio. Hay distintos tipos de tierra.
Lo interesante es, hermanos, que la persona, decide si va a aceptar la palabra o no. Nadie puede decir, oh, es que yo soy la piedra. O es que yo soy la tierra dura. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos, que ninguno de ustedes está en esa posición, si no, no estarían aquí. Aunque haya malos terrenos, no por eso debemos dejar de sembrar. El tipo de tierra que cada persona es, lo determina cada persona. Cada uno decide qué tipo de tierra va a ser. ¿Vamos a hacer tierra dura? ¿Vamos a hacer piedra? ¿Vamos a hacer terreno lleno de hierba? ¿O vamos a hacer tierra buena? Interesante, la tierra dura es la que la historia de los niños decía que era el agua con aceite, ¿verdad? ¿Podríamos decir eso? El agua con aceite, la tierra dura. No se mezcla con Dios, no quiere saber nada con Dios. A ver, la piedra, ¿cuál era? ¿Ah? La maicena, ¿qué pasó con la maicena? Dura, doña maicena. Y luego está la tierra buena, la que se mezcló con, ¿qué se mezcló? Con el vinagre. Y llegó a ser una sola sustancia. Qué diferente al agua con el aceite, ¿verdad? No quiere saber nada del aceite. No, allá, a un ladito. Dios a un ladito. Dios cuando lo necesito. Cuando ya me anda. La hermana Joy dice, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón está en nosotros mismos. Ella dice, el terreno duro, pedregoso y el de espinas no necesitan estar en esa condición. Ellos son responsables de la dureza de su corazón que les impide que la semilla brote y eche raíces, y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Depende de cada persona. Dios no hizo a unos duros, a otros piedras, a otros en la hierba y a otros buenos. Ay, qué suerte, yo soy de los buenos. No. Qué suerte y gracias a Dios que decidiste ser buena tierra. Gloria a Dios. Ahora lo que debemos hacer es cultivar el jardín del corazón, dice ella. Debemos abrir el terreno por medio de arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las plantas satánicas venenosas. Y una vez que el terreno ha sido cubierto por las espinas, hay que trabajar diligentemente. Así también solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Si cooperamos con Dios, Él va a abrir surco en nuestra vida y nos va a hacer de nuestro terreno duro tierra buena. Él puede quitar las piedras en nuestra vida y hacer que la semilla caiga en buena tierra en lugar de estar en la piedra. Él puede levantarnos por entre la hierba, entre las malas influencias satánicas y hacernos buena tierra. Mis hermanos, seamos de corazón recto y bueno.
Retengamos la palabra. Comamos de esta palabra todos los días y demos fruto con perseverancia. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sembrado tu santa palabra, tu semilla en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hemos respondido a ese llamado. Padre Santo, ahora ayúdanos para sembrar la semilla en otros. A dedicarnos completamente, Señor, en esta labor de crecimiento espiritual, para que al trabajar por otros nosotros mismos seamos beneficiados. Ayúdanos, Señor, para desligarnos de todo aquello que nos aparta de tu santa palabra. Perdona nuestras faltas. Bendícenos a cada uno conforme a nuestras necesidades. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén.